Muy buenas tardes, amigos. Vamos a iniciar con la resolución de la cuarta práctica calificada de CEPREUNI tomados el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con el problemita número 1. En ese problemita 1 vamos a aplicar los conceptos básicos que se deben conocer para resolver un problemita de esta naturaleza. Mira, por acá tenemos lo siguiente. Tenemos por acá del enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado? Tenemos por acá la ordenada. Ahí está. Tenemos por acá la abscisa. Ahí está. Y nos dice el enunciado. Una onda armónica viaja en la orientación menos y, o sea, en el eje X negativo, con una rapidez de 340 metros por segundo. Tengo una onda por acá. Ahí está. Esta onda está viajando hacia la izquierda. ¿Ven? En este caso, esta onda está viajando con una rapidez de 340 metros por segundo. Ahí está. ¿Ven? Eso es lo que nos dice, con una amplitud de 0,01 metros. Entonces, por acá tenemos las amplitudes, ¿no? La amplitud positiva, la amplitud negativa. En este caso sería 0,01 metro. Entonces la ordenada está en metros, ¿correcto? Y por acá tendríamos menos 0,01. Ahí está, ¿ven? Listo, ya tenemos la amplitud, tenemos la rapidez de propagación y nos dicen, y tiene una frecuencia de 550 Hz. Presenta una frecuencia de 550 Hz. Ahí está, jovencito. ¿Ven? Vamos entonces, con esos datos, me piden determine verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Empezamos entonces, jovencitos, con nuestra primera proposición. Ahí está. En esta primera proposición nos dice, la función de onda, sin considerar la fase inicial, entonces, en este caso nos están pidiendo calcular la función de onda. Entonces, por acá, diremos nosotros, primero, voy a plantear la función de onda. Ahí está. Función de onda. Como puedes observar, estamos hablando, nos referimos a una función de onda transversal. Entonces, la función de onda tiene la forma I, X, T. ¿Ven? Esta es la función de onda. Entonces, por acá voy a decir Y, X, T va a ser igual a la amplitud que se conoce por el seno. En ese caso será el número de onda por X más, porque la onda se propaga hacia la izquierda, la frecuencia angular por el tiempo. Ya está. Conocemos la frecuencia, ya tengo la frecuencia angular. Entonces, voy a calcular los parámetros que me faltan, que son K simplemente. Mira, nosotros sabemos, por teoría, sabemos nosotros así. Ahí está. Por acá sabemos que la frecuencia angular es 2pi por f. 2pi por f. Ya está. También sabemos nosotros por acá que en ese caso la rapidez de propagación es igual a la frecuencia angular sobre el número de onda. Mira, ya tengo la frecuencia angular y quiero calcular el número de onda. Ese número de onda, ¿a qué va a ser igual? Ese número de onda va a ser la frecuencia angular, que vendría a ser 2pi por f, o sea, esto sería 1100. 1100 pi sobre, ahí está, sobre la rapidez de propagación. Y la rapidez de propagación es 340. Entonces, jovencitos, se va un cerito y sacamos mitad. Esto me va a salir 55 pi sobre 17. Ahí está, metros a la menos 1. Ya conozco la frecuencia angular, ya conozco el número de onda, entonces nosotros diremos por acá lo siguiente. Vamos a establecer que nuestra función de onda tendrá la siguiente forma. Por acá,
Diremos entonces, luego, que nuestra función de onda transversal va a ser igual a 0,01 seno, ahí está, por el seno, en este caso, el número de onda, que vendría a ser 55 pi sobre 17. Acá está, 55 pi sobre 17, en este caso x, más la frecuencia angular, que es 1100, ¿no? 1100 pi t. Y de esa manera tenemos nuestra función de onda transversal. Por lo tanto, diremos que esta primera proposición es correcta. Es verdadera. Ahí estamos. Pasamos a ver la segunda proposición. En esta segunda proposición, ¿qué es lo que nos dicen? A ver, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Mira, en esta segunda proposición nos dicen lo siguiente. Nos dicen así. En esta segunda proposición dice, la distancia entre dos puntos consecutivos que tienen un desfasaje. El desfasaje, cuando nosotros lo proyectamos en la circunferencia, es la separación angular de dos puntos que están vibrando. Entonces, nosotros diremos así. A ver, distancia, y a esto le llamamos desfasaje. Ahí está, desfasaje. Entonces, jovencitos, a ese desfasaje le llamamos cambio angular. Ahí está. Entonces decimos, un lambda, por ejemplo, lambda está desfasado 2 pi radianes. ¿Ven? Pero 2 pi radianes también pues es equivalente a 360 grados. Entonces por acá decimos, en vez de poner 2 pi radianes, ponemos 360 grados. ¿Ven? Todos los puntos que están desfasados, un múltiplo entero de lambda, están desfasados 2 pi radianes. Entonces, si a mí me piden calcular dos puntos que están separados, o cuánto es la distancia de separación de dos puntos que están desfasados 60 grados, ¿cuánto sería esta distancia? ¿Ven? ¿Qué múltiplo o qué fracción de lambda? Entonces, nosotros decimos por acá, esta distancia de, ¿no es cierto que va a ser igual a 1/6 de lambda? ¿No es cierto que cuando nosotros queremos hallar el desfasaje, vamos a proyectarlo en la circunferencia, y en la circunferencia analizamos un MCU? Por lo tanto, el ángulo es proporcional el ángulo es proporcional con la distancia, ¿no es cierto? Porque se mueve en una circunferencia con rapidez constante. Entonces, jovencito, pero lambda, ¿de dónde lo conozco? A partir del número de onda, pues, ¿no? Sabemos nosotros que en ese caso, lambda también puede ser igual a la rapidez sobre la frecuencia. Entonces nosotros decimos por acá, jovencito, no es cierto que la longitud de onda será igual a la rapidez de propagación sobre la frecuencia. Ahí está. Entonces tenemos todas las herramientas para poderlo calcular. Esto sería 340 sobre 550. 34 sobre 55. Estos jovencitos en 1. Por lo tanto, esta distancia a la que se encuentran dos puntos desfasados 60 grados será así. Será 34 sobre 6 por 55. Todo esto en metros, ¿no? Ahí está. Entonces esto será 6 por 55. Y estos jovencitos, ¿cuánto vendría a ser? Si nosotros operamos en la calculadora nos sale 0,10303. Esto saldría 0,10303, aproximadamente 0,103 metros. Y eso sería la distancia que se encuentran separados dos puntos de esa onda, ¿ya? Que están desfasados 60 grados.
Entonces, una regla que se va a cumplir, jovencitos, que se va a cumplir siempre cuando nosotros hablamos de ondas mecánicas, ¿no? Vamos a ver acá. Tercera proposición. Tercera proposición. En la segunda proposición entonces es correcta porque nos dicen dos puntos que se encuentran separados. ¿Qué distancia? Le corresponde un desfasaje de 60 grados y eso le corresponde a esta distancia. Por lo tanto, esta proposición sería correcta, verdadera. Ahí está. Verdadera. Tercera proposición dice, para una posición X constante, la diferencia de fase en un intervalo de tiempo, cuando nos hablan nosotros de intervalo de tiempo para un desfasaje para una posición constante, nosotros sabemos que cuando las partículas vibran armónicamente para una posición fija, entonces se va a cumplir lo siguiente. Decimos así nosotros. Por teoría, jovencitos, por teoría, cuando trabajamos con las partículas que vibran armónicamente y lo proyectamos en la circunferencia, nosotros vamos a decir así. ¿No es cierto que la frecuencia angular es el desplazamiento angular o ángulo de desfase por unidad de tiempo? Entonces, a mí me piden calcular cuando el tiempo es tal, entonces decimos que el desplazamiento angular o el ángulo de desfasaje entre dos puntos será la frecuencia angular por el tiempo. Hacemos esa operación ya en la circunferencia, proyectado, las partículas que están vibrando armónicamente. Entonces, en este caso decimos, el ángulo de desfasaje, ahí está, va a ser. ¿Cuánto es la frecuencia angular, jovencitos? ¿Cuánto es? 1100 pi. Ahí está. Esto sería 1100 pi por el tiempo. ¿En qué tiempo, jovencitos? Para un intervalo de tiempo de 0,001 segundos. Pero eso sería 10 a la menos 3. Entonces, jovencitos, ¿no es cierto que esto vendría a ser 1,1 pi radianes? Entonces, estos puntos que están vibrando armónicamente, cuando yo tengo X tiempo, tengo una función sinusoidal. Para un punto X constante, no es cierto que la onda se está desfasando. Para ese X constante, el tiempo sigue avanzando. Entonces, dos puntos que están separados, en ese caso, para un intervalo de tiempo de 10 a la menos 3 segundos, ¿cuánto sería el desfasaje? Entonces, el desfasaje se calcula de esa manera. Ahí está. Vamos a ver entonces el problemita número 2. Vamos a ver acá. El problemita número 2. Esta tercera proposición también sería correcta. Verdadero. Ya está. Entonces, esto es cuando queremos nosotros calcular distancia, ángulo de desfasaje. Esto es desfasaje cuando tenemos tiempo, ¿ya? En función al tiempo. Vamos a ver acá el problemita número 2. Ahí está. El problema número 2. En este caso, jovencito, las preguntas han sido en función a lo que se trabaja, por ejemplo, desfasaje, casi muy poco, incluso en la pre misma, casi se menciona muy poco esto. Nosotros también lo mencionamos como ángulo de desfasaje cuando planteamos las ecuaciones, no se incide mucho en esta parte, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Para una cierta distancia lambda tenemos 2 pi radianes. Un múltiplo entero de lambda es 2 pi radianes. Y a partir de eso, si quiero medio lambda, sería 180 o 180 grados o pi radianes, en una regla de 3 simple, ¿no? Una proporción. Ya está. Entonces, vamos a ver por acá. En el problema número 2, nos dicen por acá. Del enunciado, vamos a ir leyendo el enunciado y vamos a ir graficando el ejercicio. Del enunciado. Ahí está. En este enunciado nos dicen, se ata el extremo
al extremo de un diapasón. Un diapasón, jovencitos, es una cajita de resonancia que más o menos puede tener esta forma así. Ahí está. Tenemos acá un diapasón y a él tenemos atado una cuerda. Esta cuerda, jovencitos, va a generar ondas. Va a generar ondas. Esas ondas que están generándose en esa cuerda viajan con una cierta rapidez. Ya está. Esa cuerda está sujeta de ese diapasón y por el extremo tiene que haber tensión. Ahí está. Vamos a ver por acá, debe haber una tensión. Ya está. Entonces, ese diapasón comienza a vibrar en esa cuerda tensa y se generan ondas transversales. Pero no dice, se ata una cuerda al extremo de un diapasón para generar ondas transversales. La frecuencia del diapasón es 440 Hz. Entonces, ese diapasón tiene una frecuencia de 440 Hz. Ahí está. Luego nos dice, y lo hacemos oscilar con una amplitud de 0,5 milímetros. La amplitud es de 0,5 milímetros. Tú sabes que un mili es 10 a la menos 3. Lo voy a pasar a metros luego. ¿Qué más nos dicen? La cuerda tiene una densidad lineal de 0,010. Entonces me dan la densidad y me dan la tensión. Por acá, mira. Me dan la densidad lineal de la cuerda y me dicen que es 0,010 kilogramos por metro. ¿Ven? Ya está. Densidad de 0,010. Y está sometido a una tensión. Por acá, jovencitos, tenemos una fuerza de tensión. Y esta fuerza de tensión es de 1000 newton. Ahí está. ¿Qué me piden calcular ahora? Dice así. Determine la potencia que entrega el diapasón en watts a la cuerda para que se mantenga la generación de estas ondas con una amplitud constante. Entonces, jovencitos, nosotros decimos acá, por teoría, sabemos que la potencia que transmite en este caso la fuente va a ser igual a un medio de la densidad lineal por la rapidez de propagación y esto por la frecuencia angular por la amplitud. Esto al cuadrado. ¿Listo? Esto sería nuestra expresión a utilizar. Tengo la frecuencia angular porque tengo la frecuencia, tengo la amplitud también, tengo la densidad lineal, correcto, me faltaría la rapidez de propagación. Pero, jovencitos, nosotros sabemos que esa rapidez de propagación se puede obtener como la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad lineal. ¿Okay? Entonces, vamos a reemplazar para poder encontrar la solución que nos están solicitando, ¿no? Entonces, por acá vamos a decir así. Jovencitos, ¿no es cierto, por acá, que puedo yo calcular la rapidez de propagación? Esta rapidez de propagación de esta onda vendría a ser así, ¿ven? La raíz cuadrada, ahí está, de la fuerza de tensión sobre la densidad lineal. Si nosotros reemplazamos, jovencitos, esto va a ser así. Esa fuerza de tensión es 1000, 10 al cubo. Esa densidad lineal sería 10 a la menos 2. Mira, acá tendríamos nosotros así. Esa fuerza de tensión es 1000, pero 1000 es 10 al cubo. Ahí está. Vamos a calcularlo por acá. En este caso, esto vendría a ser. Ahí está.
Vamos a decir, esto sería así. 0,01 podría ser, ¿sí? 0,01. Y 0,01 es 10 a la menos 2. Esto sería así. 10 al cubo sobre 10 a la menos 2. Entonces, esto nos va a salir así. 10 al cuadrado por la raíz de 10. Esto nos sale la rapidez de propagación. Esto está en metros por segundos. Entonces ahora ya está todo para poder reemplazar. Vamos a borrar esta primera parte. Por acá diremos ya está. Entonces, jovencitos, decimos reemplazando en 1. Reemplazando en la expresión 1. Vamos a decir que la potencia va a ser igual a 1/2 de la densidad lineal, que sería 10 a la menos 2. ¿Ven? Por la rapidez de propagación. En ese caso, la rapidez de propagación sería 10 al cuadrado por la raíz de 10. Por la frecuencia angular. En este caso, la frecuencia angular será 2pi, en este caso así ve. 2pi por 440 por la amplitud, que vendría a ser 0,5 milímetros. Esto sería 0,55 por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 4. Y toda esta expresión al cuadrado. ¿Ven? Simplemente operando, diremos nosotros por acá, por lo tanto, esa potencia nos va a salir igual, ahí está. Esa potencia nos va a salir, la potencia vendría a ser igual a 3,0211. 3,0211 en watts. Aproximadamente 3,02. Y esto, jovencitos, sería la respuesta para ese problema. ¿Sí? O sea, el problemita era más que operativo, era solamente pues conocer la ecuación. ¿Ya? Problema número 2. Vamos a ver acá el problemita número 3. El ejercicio número 3. Por acá decimos el ejercicio 3. Ahí está. Para ese ejercicio 3 nos dicen por acá, vamos a decir del enunciado. Del enunciado. Ahí está. Preguntas de teoría, jovencito. Preguntas de teoría. ¿Qué nos dice ese problemita número 3? Vamos a ver por acá. Veamos. En ese problemita número 3, jovencito, nos dicen, respecto a las ondas sonoras, indique verdadero o falso a las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta. 1. El término sonido, nosotros sabemos por definición que el sonido es un fenómeno físico, más no una cantidad física, el sonido. Pero nosotros cuando hablamos pues de ondas longitudinales, por ejemplo, hablamos del sonido, hablamos que es un fenómeno, ¿no?, que se mide, no se mide el sonido, sino se mide la intensidad del sonido. Nos dicen acá, el término sonido u ondas audibles, bueno, son términos que casi se utiliza muy poco, pero que están relacionados según los términos que se utilizan en la PRE para referirse a una misma expresión. El sonido u ondas audibles se aplica a las ondas longitudinales que pueden ser percibidas por el oído humano promedio. Claro, cuando hablamos de sonido u ondas audibles nos referimos a algo similar, pero que no es lo mismo. Pero nos referimos para expresarnos acerca de ondas longitudinales que pueden ser percibidas por el oído humano, ¿correcto? Entonces, eso sería, pues, en este caso sería correcto. Pero
nosotros casi, por ejemplo, cuando hablamos ondas audibles, porque trabajamos nosotros con ondas que están dentro del rango de frecuencias audibles por el ser humano promedio, ¿no? Entonces, nosotros no hablamos pues de ondas que están pues debajo de la frecuencia audible por el ser humano, ni sobre el nivel de frecuencia audible por el ser humano. Hablamos en forma general, ¿no? Pero cuando nosotros nos referimos a los ejercicios y a la parte teórica, nos referimos siempre a la parte audible, ya por el ser humano. Verdadero. 2. Es suficiente que las ondas sonoras tengan una frecuencia entre 20 y 20.000 Hz para que puedan ser percibidos por el oído humano promedio. No, jovencitos. En ese caso, cuando hablamos, decimos que el rango de frecuencias que puede ser percibido por el oído humano están entre 20 y 20.000, pero va a depender también de las condiciones, no en cualquier medio. Necesitamos de un medio elástico para que se pueda dar. Si no estamos en un medio elástico, a las condiciones también de presión, temperatura, podemos nosotros hablar, ¿correcto? Si hablamos de un medio elástico, no en cualquier medio se va a dar aquello, ¿no? Entonces eso sería, en ese caso sería falso, ¿no? Sería falso. ¿Ya? Entonces, mira, ¿es suficiente que las ondas sonoras tengan una frecuencia de 20 y 20.000 Hz para que puedan ser percibidos por el oído humano? No. Necesitan también de las condiciones del medio. Tiene que ser en un medio elástico, no en cualquier medio. ¿Ya? Eso lo hace incorrecto. 3. El nivel de intensidad distribuido o el nivel de intensidad atribuido al denominado umbral de dolor. Cuando nosotros hablamos del umbral de dolor, nos referimos a un nivel de intensidad que está pues en promedio a punto de dañar el tímpano humano, ¿no? El nivel de intensidad mínimo a partir del cual se puede empezar a escuchar un sonido es 0 decibel. Y el nivel máximo de intensidad que puede ser percibido por el oído humano antes de que el tímpano se dañe es de 120 decibel o umbral de dolor, ¿correcto? Eso sería verdadero. Entonces en la pregunta 3 sería verdadero, falso, verdadero, ¿correcto? Pregunta 3. Entonces solamente es teórica. La pregunta número 4. En este caso, en la pregunta número 3 sería verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Entonces, ahí está. Vamos a poner entonces, vamos a poner acá la pregunta número 4. En la pregunta número 4, jovencitos, ahí está. En la pregunta número 4, tiremos nosotros por acá del enunciado. Del enunciado. Ahí está, del enunciado. ¿Qué es lo que nos dice este enunciado? Vamos a ver por acá, el problemita número 4. Nos dice así: un recipiente de forma cilíndrica de 150 centímetros cúbicos, un recipiente de forma cilíndrica de 150 centímetros cuadrados de sección. Entonces por acá tenemos así, ya está, por acá y por acá. Tenemos el área de la sección 150 centímetros cuadrados. Ahora, en este caso nos dice, de superficie contiene 1 litro de agua. Jovencitos, 1 litro de agua es como decir 1000 centímetros cúbicos de agua, ¿correcto? Ahí está. Estamos hablando de litros, 1 litro es 1000 centímetros cúbicos. Entonces, vamos a decir por acá, el área de esta sección, el área de la base, es de 150 centímetros cuadrados. Ya está. Vamos a agregar en este recipiente 1 litro de agua y 2 litros de mercurio.
¿Cuál es aproximadamente la presión hidrostática en pascal en el fondo del recipiente? Me dan la densidad del agua, que es 1000, y la densidad del mercurio, que es 13600. Jovencitos, entonces, si tenemos 1 litro de agua, entonces el agua se va a depositar en la parte superior. Ahí está. Tenemos por acá el agua, y en la parte baja tenemos el mercurio. Acá tenemos, jovencitos, tenemos el H2O, el agua en la parte superior. Siempre el líquido que tiene menor densidad se deposita en la parte superior. Ahí está. Entonces, si el área es 150 centímetros cuadrados y el volumen es del agua 1000 centímetros cúbicos, entonces decimos así. Ahí está. Decimos, jovencitos, la alturita de la columna de agua, la columna de H2O, ¿te acuerdas que es el volumen de agua sobre el área de la base? ¿Correcto? Área de la base por altura, volumen. En este caso, esto será, el volumen de agua es 1000, ¿no? 1000 centímetros cúbicos, y el área 150. Entonces, jovencitos, sacamos 50 3, 50 me da 20. Esto sería 20 tercios en centímetros de agua. Y la columna de mercurio es lo mismo, pero no es cierto que el volumen de mercurio es el doble. Entonces la columna de mercurio será 40 tercios centímetros. ¿Ven? Ya está. Entonces, jovencitos, ya tenemos esas columnas, ya sea de agua y ya sea de mercurio por acá. Mercurio. Entonces, ya tenemos estas. Ahí está. Estas columnas. Por acá hablamos 20 centímetros, 20 tercios, y esto sería 40 tercios. ¿Ven? Ellos en centímetros. Ahí está. Me piden calcular la presión hidrostática en el fondo. Vamos a poner acá un punto 1. Yo sé que ese recipiente está expuesto al medio y también tenemos la presión atmosférica que está presente en la superficie. Pero en el problema me pide la presión hidrostática en el punto 1. Decimos presión hidrostática. Presión hidrostática en 1. Ahí está. Jovencitos, en ese punto 1, la presión hidrostática, en este caso será la densidad del agua por aceleración de la gravedad y por la columna de agua, que en este caso sería, vamos a decir, alturita del agua, más la presión hidrostática que produce el mercurio en el punto 1, que será la densidad del mercurio por aceleración de la gravedad y por la columna de mercurio. Como me piden la presión en pascal, todo tiene que estar en unidades del sistema internacional. Ojo, que para eso nos dicen que la densidad del agua es 1000, la densidad del mercurio 13600 y la gravedad 9,8. Entonces, jovencitos, esta presión va a ser así. La densidad del agua 1000, 10 al cubo, por la gravedad, que es 9,8, por la columna de agua, que sería 20 tercios. Jovencitos, esto sería 20 tercios, pero sobre 100, sobre 300 para que esté en metros. Todo está en unidades del sistema internacional. Por acá sería 13.600 la densidad del mercurio, esto por 9,8 y por la columna de mercurio, que sería 40 tercios. Pero esto sería 40 sobre, en este caso, 300 también. ¿Te das cuenta? Entonces, solamente vamos reemplazando según los datos. Por acá, jovencitos, dos ceritos,
Con 2 ceritos se van. 2 ceritos abajo, 2 ceritos arriba. Todo está expresado en unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la presión hidrostática que soporta el punto 1, te das cuenta que no considero la presión atmosférica, porque la presión hidrostática es la presión de líquido solamente en un punto determinado. Reemplazando esto, jovencitos, nos va a salir 18.424, ¿no? Esto nos va a salir 18.424 Pascal. Y esto vendría a ser la respuesta para ese ejercicio. Ejercicio número 4. ¿Correcto, jovencitos? Ahora vamos a pasar a ver un ejercicio. Muy bien, ahí estamos. Ajá. Vamos a ver entonces por acá, jovencitos que están pues en la transmisión, vamos nosotros a ver la solución para ese quinto ejercicio. Veamos por acá. Ahí está. Vamos a ver entonces el problemita número 5. En el problemita número 5, ahí está. En este ejercicio 5, diremos por acá nosotros del enunciado. Mira, diremos por acá del enunciado. Por acá diremos así, del enunciado. Mira, vamos a ver el texto, vamos a leer el texto y luego procedemos a la solución. Dice así: al sumergir un cuerpo de 2,5 kilogramos en agua, al sumergir, comprobamos que tiene un peso aparente de 20 newton. Profe, ¿qué es el peso aparente? Cuando nosotros hemos visto Arquímedes, el peso aparente es la fuerza que resulta de interactuar el cuerpo con el fondo del recipiente que lo contiene o con en la tensión del cable que sostiene al cuerpo cuando está sumergido en forma parcial o total dentro de un fluido. Entonces, el peso aparente es 20 newton. Sabiendo que la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado y la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, determine la verdad o falsedad a las siguientes proposiciones. Muy bien, jovencito. Vamos a saludar a todos los muchachos que están pues en la transmisión. Bueno, y algunos pues también que todavía de repente pues están desarrollando, ahí está, de repente los ejercicios, y a los que están pues en la transmisión, saludo para todos ellos. Y vamos a decir acá, tenemos un cuerpo de 2,5 kilogramos que se va a depositar en el fondo de un recipiente que contiene agua. No me dicen pues cuánto, ahí está, no nos dicen que está sostenido de una cuerda, sino simplemente a ese cuerpo se le deja en libertad y ese cuerpo, ahí está, ¿eh? Se va a depositar al fondo. ¿Y por qué sabemos que se va al fondo? Porque me hablan de peso aparente. Cuando nosotros estamos en el aire, el peso real es el mg, ahí está. Pero cuando nosotros colocamos a ese cuerpo dentro de un fluido, entonces vamos a ver que va a haber una fuerza que va a surgir entre el cuerpo y el fluido que lo contiene. Ahí está. Acá tenemos un fluido, en este caso un líquido, por acá tenemos así, ahí está. Tenemos por acá así. Listo. No es cierto que el peso real será el mg, 2,5 por 9,8. En todo caso, nosotros decimos así, mira, ahí. Esto sería el peso de ese bloquecito. Y esto será 2,5 por 9,8. ¿Cuánto me sale aquello, jovencitos? Ahí está. Eso no va a salir 24,5, ¿no? 24,5. Esto no va a salir así, ¿ve? 24,5 newton. Este es el peso real. Pero ojo, nos dicen también en el dato, nos dicen a nosotros
comprobándose que tiene un peso aparente. El peso aparente es justamente la fuerza de contacto que aparece entre el bloque y el fondo del recipiente. Ahí está. Cuando no estamos dentro de un fluido, no estamos dentro de un líquido, acá decimos densidad de líquido, ahí está. Entonces, ese líquido va a generar una fuerza resultante llamada empuje. Ese empuje es pérdida aparente de peso. Si estuviéramos en el aire, el peso y la normal serían iguales. Pero en este caso, la normal no es igual al peso, es un peso aparente. Y nos dicen que esto sería 24 newton. Pero ¿por qué se reduce el peso o la fuerza de contacto entre el bloque y el fondo? Porque al estar dentro de un líquido, en este caso fluido líquido, aparece una fuerza, la fuerza resultante del líquido sobre el cuerpo llamado el empuje. Y ese empuje es la única fuerza resultante que cumple con la tercera ley de Newton. Ese bloque está en equilibrio, entonces decimos así. Jovencitos, nosotros hablamos por equilibrio, fuerzas que van hacia abajo igual a fuerzas que van hacia arriba. A partir de ello puedo saber cuánto es la pérdida aparente de peso, que me lo da el empuje. Y eso sería 4,5. Entonces, a partir de esos datos, vamos a responder las proposiciones. Primera proposición. Nos dice, el empuje que sufre el cuerpo es 4,5. Entonces decimos, el empuje es igual al peso menos la normal. Y esto sería 4,5 newton. Por lo tanto, jovencitos, esta primera proposición sería correcta, ¿no? Esta proposición sería correcta, verdadero. Verdadero. Ahí está. Segunda proposición. En esta segunda proposición, jovencitos, vamos a decir lo siguiente. El volumen del cuerpo es 459 centímetros cúbicos. De esto, nosotros tenemos presente lo siguiente, mira. En esa parte, si nos piden el volumen, trabajamos el empuje, pues, jovencitos. Nosotros sabemos acá que el empuje es igual a la densidad, en este caso de líquido, que es el agua, por la aceleración de la gravedad y por el volumen sumergido. El volumen sumergido sería todo el volumen de ese sólido. Entonces, vamos a reemplazar. Mira, todo se conoce, decimos nosotros por acá. Ahí está. Entonces, jovencitos, el empuje vendría a ser 4,5. Ahí está. Esto sería 10 al cubo por 9,8 y esto por el volumen del cuerpo. Entonces, ese volumen, ¿cuánto vendría a ser? Mira, si nosotros operamos aquello, ese volumen nos va a salir 0,459, ahí está, 0,45918. Ahí está. 18, pero esto estaría por 10 a la menos 3 en metros cúbicos. A mí me dicen en centímetros cúbicos. Por lo tanto, jovencitos, este volumen tendría que pasarlo a centímetros cúbicos. Pero tú sabes que un metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos. Por 10 a la 6, entonces, por 10 a la 6, por 10 a la menos 3 sería por 1000, sería 459,18, ¿no? Entonces, eso sería el volumen de ese sólido, 459. Entonces, por acá vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir entonces, acá diremos, este volumen también es igual a 459,18 centímetros cúbicos. Ahí está. Eso sería el volumen en metros cúbicos y en centímetros cúbicos. Entonces, esa segunda proposición sería correcto, ¿no? 459. Ya está, aproximadamente. Esto sería entonces verdadero. Verdadero.
Ahí está. Pasemos a ver a la tercera proposición. Vamos a borrar por acá, jovencito, vamos borrando. Ahí estamos, jovencitos. Tercera proposición. Ahí está. Tercera proposición. No dice por acá, la densidad del cuerpo. Bueno, si ya tengo el volumen y ya tengo la masa, puedo hallar la densidad del cuerpo. Entonces decimos acá, por teoría, decimos, la densidad de ese cuerpo va a ser igual a la masa sobre el volumen. Pero todo en unidades del sistema internacional. La masa es 2,5, ¿no? 2,5 kilogramos. Y el volumen lo tenemos por acá, 0,459. Ahí está. Esto vendría a ser, jovencitos, 0,45918. Esto por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad de ese cuerpo, ahí está. ¿A cuánto va a ser igual? Haciendo el cociente, jovencitos, eso nos va a salir 5.444, ¿no? 5.444,48. Esto está en kilogramos por metros cúbicos. Aproximadamente 5.444. Eso es lo que aparece en la clave. ¿Te das cuenta? Entonces, esta tercera proposición sería también correcta, sería verdadero. Entonces, jovencitos, como puedes apreciar, como puedes darte cuenta, no es necesario que nos rayemos mucho con los temas, ahondar demasiado pues en la parte práctica, sino partir de la base fundamental que es el marco teórico que se te enseña, ¿no? A partir del marco teórico básico, que es lo que necesitas conocer, viene la resolución de los ejercicios, ¿sí? Y todo esto es una consecuencia simplemente pues de una preparación moderada, intensa, sí, porque no tienes un horario, un límite de estudio, ¿no? Durante el día. Estudias todo el día, practicas tanto la parte teórica como la parte práctica, eso es lo que hacemos en la institución, brindarte el marco teórico completo y complementarlo con la parte práctica, con problemas prácticas o ejercicios parecidos a los que han venido o que podrían venir en una práctica o en un examen. ¿Correcto, jovencitos? Esto ha sido la solución de esta cuarta práctica calificada. Espero, jovencitos, que haya sido de su completo entendimiento y que todo pues esto haya sido pues lo que tú has hecho, ¿no? en el examen. Muy bien, jovencitos. Sin más que decirles, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Entonces, que sigan los éxitos, jovencitos, y a seguir repasando, seguir estudiando, porque todavía estamos en proceso, estamos en un proceso de llegar pues al objetivo que es el ingreso, ¿ya? Cuídense entonces, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto, jovencitos.